Quiero comenzar con la siguiente cita bíblica. Quiero leer el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, del 1 al 7. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. Diga conmigo, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvación. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Los torrentes destructores me abrumaron. Los lazos del sepulcro me enredaron. Las redes de la muerte me atraparon. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Amén, amén, amén y amén. Veamos que este segundo libro de Samuel, capítulo 22, fue escrito bajo una canción que hizo David, que encontramos parte en el capítulo o en el Salmo 22. En el Salmo 45, parte de esa canción en el Salmo 45. Encontramos que David, después de haber pasado unos momentos muy difíciles, ¿cuáles eran esos momentos de muerte? Lo persiguieron para matarlo. Él era tan solo un muchacho. Él todavía apenas estaba empezando su vida adulta. Acababa de hacer su gran hazaña, la gran hazaña de su vida, matar a un gigante. Tenía 17 años. Pero después de haber matado a un gigante y llegar a la cúspide de la fama, empezaron sus más grandes pruebas. Empezaron sus más grandes persecuciones. Cualquiera cree que cuando llega a la cima, ya lo logró todo. Pero David, cuando llegó a la cima, comenzó todo. Toda la adversidad comenzó en contra de él. Aunque era famoso, aunque hacían cánticos en honor a David, las mujeres cantaban que el rey Saúl mató a miles, pero que David mataba a 10,000, porque la hazaña que había hecho David de matar a Goliat era única. Era haberse enfrentado al gigante de 2,60 metros, sin necesidad de ser un soldado, sin necesidad de armas. Se acercó a él con piedras, como las que él habitualmente manejaba como pastor de ovejas. Entonces encontramos que David pasa de cuidar ovejas a ser parte de la realeza, parte de toda la cúpula militar, y pasa a ser perseguido. De ser el pastor de ovejas a ser perseguido. De pronto tú me dirás, es que mi vida ha cambiado abruptamente. De pronto alguien dirá, lo que pasa es que estoy en una etapa en mi vida que emocionalmente no encuentro un refugio, un amparo. De pronto tienes noticias que te hacen sentir como con tu mente sin saber qué hacer. Yo me pregunto, David no podía acudir a su papá porque su papá no era militar. David no podía acudir a su papá porque su papá, además de eso, creía que sus 3 hijos mayores eran los mejores. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban en la guerra, eran soldados. Pero para él, ellos eran mejores que David. ¿Cómo acudir a un papá que lo menospreciaba porque creía que él no era tan importante como sus hijos? ¿Por qué? Porque era de otra mujer, de otra relación. Fue tenido en la vejez con otra persona y criado por su padre. ¿Cómo? Cuando vemos en el Salmo que escribió David, que decía, en pecado me concibió mi madre, nos está dando la idea de qué fue lo que pasó.
de que fue fuera del matrimonio. Entonces David no podía acudir a su papá a refugiarse. Mira, papá, estoy preocupado, no sé qué hacer. De pronto tú tienes esa dicha, pero hay otros que no tienen esa dicha de poder acercarse a alguien, porque todos emocionalmente en algún momento caemos. Todos emocionalmente en algún momento necesitamos que alguien nos ayude, alguien nos empuje. Todos necesitamos una guía, sin importar la edad, siempre necesitamos a alguien que nos levante el ánimo, alguien que nos diga, no, vamos, sigamos adelante. Siempre estamos esperando eso de la pareja, estamos esperando eso de nuestros padres, estamos esperando eso de nuestros hijos, estamos esperando eso de alguien, pero muchas veces no llega. Eso le pasaba a David en ese momento, que pasó de un momento de fama sin esperarlo, porque él llega a la guerra no como soldado, sino como el mandadero de su papá para que llevara noticias de cómo estaban sus hermanos. Era un tiempo de no internet, no periódico, no noticias. Entonces él quería saber cómo estaban sus 3 hijos mayores. Le dio quesos, panes, comida para que le llevara a sus hijos, pero también para que se lo llevara al rey y al capitán del ejército. Entonces David hizo lo que tenía que hacer, pero llega en un momento donde un gigante está desafiando al ejército. Y David se pregunta el por qué nadie es capaz de ir a pelear con él. ¿Por qué llevan 40 días y 40 noches desafiando al ejército y nadie hace nada? Él se ofrece en vista de que llevaban 40 días sin que ningún soldado tomara la iniciativa. El rey accede. Él mata al gigante, entonces se hace famoso, pero su vida cambia, no para bien, sino para mal. Muchas veces llegamos a ciertas cosas en nuestra vida que creemos que va a ser de bendición, pero no es que empiece la maldición, sino que empieza la prueba. Diga conmigo, la prueba. No es una maldición lo que está pasando, sino es un periodo de prueba, un periodo de dificultad que todo ser humano debe pasar. Porque nos estamos preparando para una eternidad, nos estamos preparando para una vida mejor. Lo que pasa es que como la gente corre de aquí para allá pensando que el tiempo es corto, buscando cómo vivir más, cómo ser más joven, pero se olvidan de que Dios nos promete una vida posterior siempre y cuando caminemos con Él. Entonces encontramos a un David que necesitaba de alguien, pero no tenía ese alguien porque no tenía una madre a quien acudir. No tenía un papá porque aunque lo tenía, su papá no lo iba a recibir como si hubiera recibido a sus 3 hermanos mayores. Entonces te pregunto, ¿cuál es la situación que estás viviendo hoy? Que quisieras tener a alguien que te ayudara, o alguien que te aconsejara, o alguien que te diera la mano. Alguien que te dijera, mira, yo pasé por lo mismo. Alguien que te dijera, mira, yo tengo el dinero para esto. Yo tengo lo que tú necesitas. Todos necesitamos en algún momento eso. Pero resulta que David, teniendo 17 años, es llevado a palacio porque mató al gigante. Y allí en palacio dice que se le mete un espíritu malo al rey Saúl. Eso está en el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Aquí estamos leyendo el segundo libro de Samuel, pero nos vamos al primer libro de Samuel. Y encontramos que en el capítulo 18 dice que un espíritu malo se le metió a Saúl cuando Saúl empezó a tener envidia de David. Saúl era el rey. ¿Qué podía tener envidia de un muchacho? Empezó a tener envidia porque ese muchacho fue capaz de hacer lo que él no fue capaz de hacer. Muchas veces nosotros tenemos envidia de la gente que es capaz de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. ¿Sí? Ahí empieza la envidia, ahí se abre la puerta a un demonio. Dice que se le metió el demonio porque él decía, ¿cómo es posible que empiecen a cantar, empezaron a hacer canciones en la ciudad diciendo que David mató a miles, que Saúl mató a miles, pero David a 10,000? Él decía, esto no puede ser, yo soy el rey, él simplemente es un muchacho. Entonces, mira lo peligroso que es abrirle la puerta a los demonios a través de la envidia. Mira lo peligroso que es, pero vamos a ver no el lado de Saúl, sino el lado de David. Dice que David, en ese momento, ¿sí?, estaba tocando el arpa como acostumbraba a hacerlo, y el rey coge la lanza, ¿sí? Están ahí sentados, reunidos en el palacio, y el rey tira la lanza al muchacho, y el muchacho logra esquivarla, pues era bastante ágil. Dice que en 2 oportunidades le tira la lanza y él logra
esquivarla. Yo creo que aunque se fue sabiendo que había esquivado la lanza, sabía lo peligroso que era estar en el palacio. Sabía lo peligroso que era vivir en el palacio. Sabía que no iba a tener a nadie que lo ayudara, porque a pesar que la gente podía apoyarlo, no podían hacerlo directamente porque el rey era Saúl. Entonces, tú puedes tener gente que te dice te apoyo, pero no tienen las armas, no tienen lo que tú necesitas para ayudarte. Así se encontraba David solo. Así se encontraba David, que aunque tenía su familia, aunque sus tres hermanos los veía, sus tres hermanos mayores los veía frecuentemente porque eran parte del ejército, donde ahora él estaba por encima de ellos. ¿Saben? No eran esos hermanos que los iban a apoyar, porque vemos en la Biblia claramente que los hermanos creían que David era malicioso, que David había llegado a la guerra intencionalmente, que David había hecho todo el plan para estar ahí. ¿Sí? No eran esos hermanos con los que podía contar. Entonces te pregunto, ¿qué hacer cuando no tienes a nadie, pero tienes una responsabilidad tan grande? Porque todos te miran, porque la familia te mira, pero resulta que están esperando tu caída, estás esperando tu error, están esperando que tú te caigas, pero tú no tienes de dónde agarrarte, tú no sabes qué hacer. Te pregunto, ¿qué necesitas hacer? Yo me voy al profeta Isaías. Isaías en el capítulo 26 dice lo siguiente: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Mira lo que dice Isaías, el de carácter firme. Diga conmigo, el de carácter firme. El Nuevo Testamento me habla de aquella persona de doble ánimo. ¿Sí? El Nuevo Testamento me dice que hay personas de doble ánimo que van y vienen como las olas del mar. Es decir, aquellas personas que hoy creen, mañana no, que hoy están felices y en la tarde no. Aquellas personas que se dejan doblegar. Pero el profeta Isaías dice esta palabra, que al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Porque es que el de carácter firme en ti confía. Y si en ti confía, no hay nada de lo que pueda ocurrir que le quite la mirada del Dios o al Dios al cual tú tienes puesta esa mirada. Mira, cuando una persona tiene ese carácter firme y decide creer, no hay nada que lo impida seguir creyendo. No hay problema, no hay dificultad. Así que dile, mejor ten un carácter firme. Si decidiste creer, permanece creyendo. Y ese era el carácter de David. Aunque era un muchacho de 17 años, apenas acababa de entrar unos pocos días al palacio y ya lo habían tratado de matar varias veces. Y empieza una vida de responsabilidades a tan corta edad. ¿Sí? Él empezó a tener un carácter firme que ya lo tenía desde antes. ¿Por qué? Porque él cuidaba ovejas y él decía, cuando venían por una oveja, venía un león, yo me enfrentaba al león. En algunas ocasiones vinieron osos, decía él, y yo me enfrenté a los osos. Entonces, para él sus enemigos en su adolescencia fueron los osos, fueron los leones, pero enfrentó el miedo, enfrentó el problema, porque tenía un carácter firme que estaba cimentado en el Señor. Porque es que hay una diferencia. Cuando tú tienes tu creencia en el Señor, eso te da un carácter firme. Si tú decides emprender algo, no hay nadie que te haga echar reversa. Amén. Por más mal que esté la situación. ¿Alguien me está entendiendo? Si tú decides seguir adelante, no hay alguien que te quite esa opinión, porque tú tienes el carácter firme ¿en quién? En el Señor. Amén. Entonces dice Isaías, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. Mira esa expresión. Esa expresión ahí sola, de pronto no me da la idea de lo que quiere decir Isaías. Dice que confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es ¿qué? Diga conmigo, la roca eterna. Generalmente, para los que no tenemos nada que ver con geología, una roca, una piedra da lo mismo. Nosotros escuchamos los términos piedra, roca, y generalmente pareciera ser lo mismo. Pero para poder entender, vamos a ver la siguiente definición. Las piedras son minerales de estructura compacta que constituyen a las rocas.
Esto me da la idea que es una roca. Una roca es la unión de varias piedras. Las piedras pueden ser de diferentes materiales. Entonces, cuando usted ve una roca, es porque hay diferentes piedras adheridas, pegadas, ¿sí? Ahí unidas por miles de años, ¿sí?, en esa estructura. Entonces, una roca es algo superior a una piedra. Diga conmigo, una roca es algo superior a una piedra, porque reúne muchas piedras. Entonces me está diciendo que el Señor es esa roca. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. ¿Pero qué significa la palabra Simón? Simón es un nombre que significa el que se deja llevar por el viento. Es decir, que ponerle Simón a una persona es casi seguro que esa persona va a tener problemas de carácter. Una persona que se deja llevar por cualquier cosa. Mira, hay gente que en la mañana piensa una cosa y en la tarde otra. Hay personas que hoy salen de la prédica creyendo en algo, pero sale alguien en la noche, más tardecito, los encuentra, les dice lo contrario y ya se van creyendo eso. Son como una palmera que se deja llevar por la brisa, para allá y para acá. Entonces Jesús dijo, yo no te quiero llamar Simón. Por eso es que Jesús le cambia el nombre, le dice, te voy a llamar Pedro, porque yo quiero que tú seas una piedra. Diga conmigo, una piedra. ¿Sí? ¿Por qué una piedra? Porque él era solamente una parte. Diga conmigo, una parte. Todos nosotros somos una piedra, que unidos a Jesús, dice conmigo que Jesús es la cabeza, que nosotros somos la iglesia, y unidos a Jesús formamos la roca. Diga conmigo, la roca. Entonces tenemos como un ente solitario, tenemos que unirnos a la roca, esa roca inconmovible llamada Jesús. Cuando nos unimos a Jesús, ¿sabe? Las cosas van a ser diferentes. Quiero seguir con el tema leyendo Salmo 18. En el Salmo 18, el autor de este salmo, de esta canción, dice, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? En este salmo me está diciendo que la roca es nuestro Señor, es nuestro Dios. Él es la roca. Es Él quien me arma de valor y hace perfecto mi camino. Mira lo que dice el salmista. Es Él quien me arma de valor. ¿Cuántos necesitan valor para enfrentar la vida? Oye, estamos en una época en donde pasan tantas cosas, no en tu familia, no, alrededor de tu casa, de tu familia, en el mundo entero, que nosotros necesitamos valor. Pero esa roca que es nuestro Señor es el que me arma de valor y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firmes en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Entonces, ese salmo, escrito por David, expresa perfectamente quién es la roca. ¿Por qué él, a pesar de que era un joven, de que le cambió la vida abruptamente, él no estaba buscando eso? Pero después de matar al gigante se lo llevan obligado a vivir en el palacio, pues, ¿sí?, porque ahora era el héroe nacional. Y allí empieza el rey a tratar de matarlo, ¿sí?, a tratar de buscar la manera de matarlo. Les dije que le lanzó la lanza 2 oportunidades directamente, pero como no podía, trataba de hacer planes para matarlo. Él decía, bueno, voy a ponerlo jefe de todo un escuadrón para que vaya a la guerra y no tenga que matarlo yo, sino que los filisteos sean quien lo mate. Era un tiempo donde la guerra estaba con los filisteos en la franja de Gaza. Era un momento donde en la franja de Gaza había la misma conmoción que había hoy, de guerra continua. Entonces él dijo, mira, David, quiero que te cases con una de mis hijas. Quiero que tú seas mi yerno. Pero él le manda a decir, porque no hablaban directamente. ¿Por qué? Porque David decía, si me acerco me mata. ¿Sí? Le mandó a decir eso con ciertos empleados públicos de alto nivel. Y lo convencen y le dicen, mira David. Y él dice, pero ¿quién soy yo? Yo soy un plebeyo. ¿Cómo me voy a casar con la hija del rey? Yo no soy
de abolengo, yo no tengo sangre azul, le decía David. Pero ellos lo trataban de persuadir, hasta que lo persuadieron, ¿sí? Porque casarse con la hija del rey, una hija que sí estaba enamorada, porque al principio lo iban a casar con alguien que no, pero después una que sí estaba enamorada de David. Entonces David accedió y le dijeron, bueno, pero tienes que traer 100 prepucios de filisteos. Mira, esto lo hizo no para realmente, para que David se casara con su hija, sino que en su mente decía el rey, cuando vaya a enfrentarse con los filisteos, imagínate traerme 100 prepucios, para traer 100 prepucios de filisteos, tiene que matar 100 filisteos. ¿Sí? Y después quitarle el prepucio para demostrarme que sí los mató. Lo van a matar. Dice que fue a la guerra David y trajo 200 prepucios. Y le entregó los 200 prepucios y el rey dijo, bueno, tiene que casarse conmigo. Entonces era una vida donde él tenía que estar constantemente exponiéndose a la muerte. No por el lado de Saúl únicamente, sino a ir a la guerra a los filisteos. Tenía que exponer su vida diariamente. Entonces era una vida de emociones bien fuertes. Y de pronto tú y yo no vivimos esas emociones y con lo que sí vivimos queremos morirnos. ¿Sabe? Él tenía que enfrentar la muerte. Por eso cuando leímos el Salmo, segunda carta de Samuel capítulo 22, que hablaba de la canción de David, él decía, me enfrento a la muerte. Vivo con la muerte. Todos los días me expongo a la muerte. Creo que eso es un problema mayor al que usted y yo tenemos. Dile que está cerca. Ese problema de David era más teso que el de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué David, que tenía un problema más difícil, además de eso estaba solo y era un joven, ¿sí? Un joven con responsabilidades de una persona de mayor edad, ¿sí? Un joven que tenía una responsabilidad muy grande, porque tenía la mirada del pueblo en él. Un joven que salía a la calle y lo amaban porque él era el que había matado a Goliat. Entonces, él tenía una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad, cuando tú tienes una responsabilidad, tienes los ojos sobre ti. Y sabes, eso carga más. Porque a veces tú no sabes qué hacer. En los momentos difíciles tú no sabes qué hacer. Necesitas de alguien, pero cuando ese alguien no está, ahí es donde está Dios. Ahí es cuando aparece Dios, pero hay que buscarlo. Y él sabía dónde buscarlo exactamente. Él sabía que su roca era el Señor. Mateo capítulo 7. Hoy que vivimos en una generación de cristal, que así se denomina la generación de cristal, que es la generación de los más jóvenes, adolescentes, que se les mira y se ponen a llorar. Si se les mira feo, se ponen tristes. Ya no se les puede pegar ni regañar porque se quieren quitar la vida. Es una generación de cristal, así la ha denominado en el mundo entero esta generación. Y venimos de generaciones que eran más fuertes, generaciones que se levantaron a punta de rejo y no se murieron, generaciones que fueron golpeados literalmente por sus padres y los siguen amando. ¿Aló? ¿Cuántos están de esa generación? Pero hay una generación que tiene hoy la edad de David, pero no la responsabilidad de David. Y aunque no tienen la responsabilidad de David, se caen fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen dónde apoyarse. Porque su apoyo debe ser el Señor. Su fortaleza tiene que ser el Señor. Y David corría a los brazos del Señor. Aunque no lo ves, Él está ahí. Aunque muchas veces piensas que no está, Él sí está. Amén. Mira lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Esto me parece a la historia, ¿usted ha escuchado la historia del lobo? Que llegó y sopló y se cayó la casita porque no estaba hecha de material. Bueno, mira lo que dice Jesús. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ojo lo que está diciendo Jesús. Me oye, pero lo que oye lo pone ¿en qué? En práctica, ¿correcto?
y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sobre quién? Pero realmente está hablando sobre Jesús, sobre el Señor, sobre su Dios, su casa, su vida. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Oye, el que se creó la historia del lobo se leyó primero la Biblia. Vamos a repetir esa parte. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. Vamos a hacerlo versión nosotros aquí viviendo en la ciudad. Vino la crisis, llegó la enfermedad, me llegaron pensamientos de depresión a mi mente y con todo, la casa no se derrumbó. Amén. Porque estaba cimentada sobre la roca. Diga conmigo, sobre la roca. David estaba cimentado sobre la roca. Por eso cuando llegó al campo de batalla, con 17 años, no como soldado, sino como el mensajero de su padre, ve el gigante desafiando. Dice que el gigante decía que si alguien venía a pelear con él y lo derrotaba a él, pues se ganaba la guerra. Pero si pasaba lo contrario, ellos ganaban la guerra. No querían un combate a muerte de todo el ejército, sino hombre contra hombre. Y nadie se atrevía. Entonces David dice, él se hace esta reflexión, dice, ¿quién es este filisteo? Incircunciso, hijo del diablo. Mira esas palabras, incircunciso, ¿qué es eso? Que no tiene pacto. El pacto tiene que ser a través de la sangre. Por eso nosotros tenemos un pacto con Jesús, que Él puso la sangre. ¿Alguien me está entendiendo? En el Antiguo Testamento, como no estaba Jesús, la sangre la ponía el hombre con cortarse el prepucio. Era la circuncisión. Entonces dice, ¿quién es este filisteo incircunciso, hijo del diablo? Porque usted no es hijo de Dios, que viene a enfrentar a los escuadrones del Dios viviente. No dice, viene a enfrentar a los escuadrones del rey Saúl, sino los escuadrones del rey viviente. ¿Qué lo hace reflexionar de esa manera? Porque su corazón estaba cimentado en el Señor. Él sabía que el filisteo estaba desafiando no al ejército, sino al Dios que era el dueño del ejército. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando usted tiene al Señor en su corazón, los problemas no le llegan a usted, sino al Dios que tiene usted por dentro. Amén. Amén. Por eso es que hay gente que dice, oye, pero que de que busco a Dios como que hay más problemas. No es que haya más problemas, es que usted tiene a alguien que el diablo odia. Amén. Que usted dentro de su corazón tiene al Señor. Y el diablo, los demonios odian a Jesús y quieren destruirlo. Entonces por eso dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso, hijo del diablo, que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Viene con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué él no decía en el nombre de Jesús? Porque Jesús todavía no había venido. Si fuera en esta época, tendríamos que decir, él viene contra nosotros con espada, lanza y jabalina, pero yo voy en el nombre de Jesús. Alguien que diga, en el nombre de Jesús. Que tú no entiendes en el nombre de quién vas. Mira, tú tienes un problema, lo vas a resolver en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tienes que ir a la batalla. David dijo, yo voy. ¿Qué le dijo el rey? Tú estás muy chico. Tú no calificas ni por la estatura ni por nada, que era bajito. ¿Sí? Dice que se puso la armadura del rey y no podía caminar con ella. Sí, dijo, yo no sé caminar con esto. ¿Sí? Le dieron la espada del rey y no sabía manejarla. Dice, no, pero yo voy. Y cogió 5 piedras lisas de arroyo y la cauchera que traía. Y se fue delante del gigante. Y volvió y le repitió lo mismo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le lanza la piedra, y la piedra que lanza David, diga conmigo, David tiene que lanzar la piedra. Diga conmigo, David lanza la piedra.
Pero el que guía la piedra es el Señor. Porque le dio exactamente en la parte donde le tenía que dar. En la antigüedad, los cascos de guerra no tenían la naricera. Desde que David desestabilizó al gigante pegándole aquí, le crearon la naricera en los ejércitos antiguos. Le pegó ahí. En la única parte que le podía pegar, porque si le pegaba a un lado, le pegaba en la lata del casco. ¿Por qué le pegó ahí? ¿Por qué tenía puntería? No, porque el Señor guió la piedra. Escúchame, Dios guía lo que tú haces, no lo que no haces. Así que es tiempo que entiendas que si tu fe está cimentada sobre el Señor, tienes que hacer algo. Que cuando tú te pones en marcha a desarrollar ese algo que va a enfrentar el problema, es Dios cuando va contigo en medio de ese algo que tú estás haciendo. Amén. Dios no va a lanzar la piedra por ti. Dile que está a tu lado, deja de estar esperando que Dios lance la piedra. Es decir, nosotros esperamos que Dios resuelva el problema. Dile que está a tu lado, estás loco. Sigue esperando y no va a pasar nada. Dios está esperando que tú tomes la iniciativa, creyéndole a Él. Tú tienes que tomar la iniciativa, tú tienes que dar el primer paso para que Dios entre en tu caminata. ¿Aló? Amén. Alguien que diga amén. Yo tengo que decidir. Cuando yo decida y camine y avance en la vida, entonces Dios va a ir conmigo a través del Espíritu Santo, guiando lo que yo hago. Amén. Mira lo que dice el Salmo 46, también de David. Dice David, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. ¿Por qué hablaba de refugio? Porque a él le tocó salir huyendo del palacio. Ya les hablé que los primeros días en el palacio fueron caóticos. Le tocó descolgarse, dice que amarró varias sábanas y se descolgó por la ventana del palacio y salió huyendo al desierto. Allí duró muchos años escondido, viviendo en la cueva de Adulán. Hizo una cueva de su casa, ¿sí? Una cueva donde dice que se refugió. Diga conmigo, refugio. Entonces él que veía en la cueva al Señor, dice, Jehová es mi refugio. Diga conmigo, mi refugio. Él se fue a refugiar en el Señor, porque hay gente que se refugia en el marido y el marido está igual de mal que la persona. Hay gente que se refugia en el trago, en la droga, en los vicios. Hay gente que se refugia en los amigos. Hay gente que se refugia en alguien, pero David se fue y se refugió en el Señor. Amén. Dios es nuestro refugio y nuestra ¿qué? Fortaleza. Si me refugio en el Señor, Él me dará la fuerza que necesito para esta vida. Nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Diga conmigo, nuestra segura ayuda en momentos de ¿qué? De angustia. Usted sabe que para un muchacho que vivía en su casa, que cuidaba ovejas, y aunque era menospreciado en casa, era mejor estar en casa menospreciado por papá y la familia, ¿sí? No vivir con la mamá, que estar en una cueva donde sabe que en cualquier momento llega un ejército del rey Saúl y lo puede matar. Dígame qué es mejor. Yo creo que era mejor como vivía antes. ¿Aló? Pero la vida lo llevó ¿a qué? A que viviera diferente. Bajo presión, bajo prueba, bajo dificultad. ¿Por qué? Porque cuando hay prueba, hay dificultad, hay presión, es porque Dios sabe que tiene que transformarte porque tú vas a vivir en la eternidad. Hay gente que no va a vivir en la eternidad porque no le van a entregar el corazón al Señor. Pero aquel que le entrega el corazón al Señor tiene que ser transformado, no para esta vida, sino para la eternidad. Amén. Y hay gente que no dice, pero bueno, ¿y hasta cuándo? Hasta que te vayas con el Señor. Amén. Continuemos. Dice el Salmo 46, por eso no temeremos aunque se desborone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Diga conmigo, el Señor es mi roca y mi fortaleza. Así quiero titular el mensaje de hoy. El Señor es mi roca y mi fortaleza.
¿De quién temeré? Mejor corro al Señor como lo hacía David. Amén. Entonces, quiero que en este momento usted piense en su problema. De seguro su problema y el mío no es tan grande como el de David. De pronto usted tiene más experiencia que el mismo David cuando pasó por esos problemas. Era demasiado joven para vivir solo en una cueva, sabiendo que en cualquier momento llegaba un ejército y lo mataba. Pero él sabía que él tenía que dar el primer paso. Y él formó un ejército allí en la cueva. 400 hombres, dice que llegaron a esa cueva, 400 hombres desempleados, amargados y afligidos, y David los hizo exitosos. ¿Cómo David puede coger a 400 amargados, afligidos y endeudados, como dice la palabra, y volverlos exitosos, si él no era exitoso? Pues sí tenía que ser exitoso, porque el éxito no está en lo que tú hayas logrado, sino en el Señor. El éxito está en el Señor. Él lo que hacía era enseñarle dónde debían colocar su mirada. Y sabes que ese ejército, que al principio fue de 400, fue creciendo y terminó siendo la base del ejército del rey David, cuando a los 30 años llegó a ser el rey de Israel. Tuvo que formar en sus momentos angustiosos la base de lo que iba a hacer más adelante. Escúchame, Dios está hoy formando la base de tu carácter para que puedas hacer cosas más grandes más adelante. ¿Alguien me está entendiendo? Dile que está a tu lado, bienvenido a los problemas. Pero es mejor un problema cimentado en el Señor, que Él sea mi roca. Diga conmigo, Él es mi roca, que un problema lejos del Señor.